Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que rodea a una de las actrices turcas más queridas y admiradas, Demet Özdemir. El título ya nos da una pista, ¿verdad? Pánico, el secreto de Demet Özdemir revelado por su comportamiento. Sí, amigos, vamos a desentrañar qué está pasando, qué ha provocado esta reacción y por qué su comportamiento ha puesto a muchos de sus fans en un estado de pánico. Si eres fan de Demet, o simplemente te interesa el mundo del espectáculo y las dinámicas entre las celebridades y su público, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que le des al botón de suscribirse y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros análisis y noticias del mundo del entretenimiento. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. El revuelo en torno a Demet Özdemir no es algo que haya surgido de la nada. En las últimas semanas y quizás meses, hemos sido testigos de una serie de actitudes y reacciones por parte de la actriz que han llamado poderosamente la atención de sus seguidores. Lo que antes veíamos como una figura pública siempre sonriente, accesible y cercana, parece haber experimentado un cambio sutil pero perceptible. Y es este cambio precisamente el que ha generado la alarma. Hablamos de un comportamiento que algunos han llegado a calificar de esquivo, distante e incluso, sí, de pánico. Pero, ¿pánico a qué? ¿A qué se enfrenta Demet? ¿Son presiones mediáticas, problemas personales, o simplemente una evolución natural en su forma de interactuar con el mundo? Una de las primeras señales que encendió las alertas fue su presencia en eventos y alfombras rojas. Si bien Demet siempre ha sido profesional y amable, se ha notado una especie de urgencia por retirarse, por evitar las entrevistas prolongadas, e incluso por no posar demasiado tiempo para los fotógrafos. No es que haya sido grosera para nada, pero esa espontaneidad y esa calidez que solía irradiar parecían haber dado paso a una actitud más contenida, casi como si estuviera bajo una presión invisible. Algunos fans interpretaron esto como una señal de estrés o agotamiento, algo totalmente comprensible dada la intensidad de la fama y las exigencias de su profesión. Sin embargo, otros comenzaron a especular sobre algo más profundo. Luego hemos observado cómo ha manejado las redes sociales. Demet, que solía compartir momentos de su vida cotidiana, sus proyectos, e interactuar de manera muy directa con sus seguidores, ha adoptado una estrategia más selectiva. Las publicaciones se han vuelto menos frecuentes y, cuando aparecen, a menudo son promocionales o muy cuidadas, dejando poco espacio para la improvisación. Incluso se ha notado una tendencia a desactivar comentarios en ciertas publicaciones, una medida que, si bien puede ser entendida como una forma de protegerse del acoso o de los comentarios negativos, en este contexto ha sido interpretada por algunos como un intento de silenciar o evitar la crítica, lo que paradójicamente ha generado aún más especulación. El secreto al que alude el título no es evidentemente un secreto guardado bajo 7 llaves, sino más bien una incógnita que rodea su estado anímico y sus motivaciones. ¿Qué es lo que está provocando este cambio tan radical en su comportamiento? Las teorías son muchas y variadas. Una de las más fuertes y que ha generado mayor preocupación es la idea de que Demet está lidiando con una presión mediática insoportable. La fama, especialmente en Turquía, puede ser un arma de doble filo. La constante vigilancia de los paparazzi, las críticas voraces en redes sociales, los rumores infundados sobre su vida personal y profesional, todo esto puede acabar pasando factura a cualquiera. Es posible que Demet, buscando proteger su espacio íntimo y su salud mental, haya decidido bajar el ritmo de exposición pública y ser más reservada. Otra hipótesis que ha cobrado fuerza es la relacionada con su vida personal. Si bien no tenemos información concreta, es sabido que las relaciones de las figuras públicas están bajo un escrutinio constante. Cualquier altibajo, cualquier cambio en su vida amorosa, puede convertirse en noticia y ser magnificado por los medios. Podríamos estar ante una situación personal delicada que la ha llevado a retraerse, a buscar un espacio de calma y privacidad lejos de las cámaras y de las especulaciones. Este tipo de situaciones, sin duda, pueden generar un estado de pánico, o al menos, una profunda necesidad de autocuidado. También es importante considerar la evolución natural de una artista. Demet Özdemir ha crecido ante los ojos del público. Ha pasado de ser una joven promesa a una actriz consolidada, con una carrera que avanza. Es posible que a medida que adquiere más experiencia y madurez, su perspectiva sobre la fama y la exposición mediática cambie.
Quizás haya llegado a un punto en el que prioriza su bienestar y su desarrollo artístico por encima de la constante necesidad de aprobación pública. Este tipo de crecimiento personal, aunque positivo, puede ser interpretado por algunos como una frialdad o una distancia que antes no existía. Sin embargo, el término pánico es bastante fuerte y sugiere una reacción más visceral. Si realmente hablamos de pánico, debemos pensar en algo que va más allá de la simple reserva o el cansancio. Podríamos estar ante una situación que le genera miedo o ansiedad genuina. ¿Ha sufrido algún tipo de acoso, o ha vivido alguna experiencia negativa que la haya hecho sentir vulnerable? La industria del entretenimiento, lamentablemente, no está exenta de situaciones oscuras. Sería imprudente especular sin pruebas, pero es una posibilidad que no se puede descartar por completo cuando el comportamiento de una persona cambia de manera tan drástica y genera tanta preocupación. Lo que sí es innegable es el impacto que este comportamiento ha tenido en su base de fans. Muchos de sus seguidores, acostumbrados a una Demet radiante y accesible, se han sentido desconcertados e incluso heridos. Las redes sociales se han llenado de comentarios preguntando qué sucede, expresando preocupación y, en algunos casos, sintiéndose decepcionados por la aparente distancia. Esto es un recordatorio de la intensa conexión emocional que los fans pueden llegar a desarrollar con sus ídolos, y como cualquier cambio en su comportamiento puede ser interpretado como una falta de reciprocidad o un abandono. Es crucial, en este punto, recordar que como espectadores, debemos tener un poco de empatía y cautela. No conocemos la realidad completa de la vida de Demet Özdemir. Detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias luchas, miedos y alegrías. Reducir su comportamiento a un simple secreto revelado, o a una falla personal puede ser injusto y simplista. Lo que para nosotros puede parecer un pánico, o una distancia, para ella puede ser una estrategia de supervivencia, una forma de protegerse en un entorno que a menudo puede ser implacable. Quizás el verdadero secreto no sea algo oscuro o negativo, sino simplemente la revelación de que incluso las estrellas, con sus vidas aparentemente perfectas, también son humanas. Que tienen derecho a sus momentos de introspección, a sus periodos de descanso y a poner límites. El pánico que muchos perciben podría ser simplemente el reflejo de la dificultad de mantener una imagen pública impecable en todo momento, especialmente cuando la vida real presenta sus propios desafíos. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Creo que este caso nos invita a reflexionar sobre la presión que ejercemos, como sociedad y como público, sobre las figuras públicas. Exigimos cercanía, exigimos transparencia, pero al mismo tiempo invadimos su privacidad y criticamos cada uno de sus movimientos. Es un equilibrio difícil de encontrar, y es posible que Demet Özdemir haya decidido, de forma muy consciente, priorizar su propio bienestar. En resumen, lo que hemos visto en el comportamiento de Demet Özdemir en los últimos tiempos, esa aparente reserva, esa cautela en su interacción pública, ha generado una ola de especulaciones y preocupación entre sus fans, hasta el punto de hablarse de pánico. Hemos explorado diversas teorías, desde la presión mediática y los problemas personales, hasta una evolución natural en su carrera. Lo que sí queda claro es que su cambio ha sido perceptible y ha impactado en la conexión con su público. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí. Su atención y su interés son lo que hacen posible este canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han notado este cambio en Demet Özdemir? ¿Cuál creen que sea la razón detrás de su comportamiento? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Demet o que disfruten de estos análisis del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.